FM. Tu mejor compañía, de noche y de día. Kais FM, la radio de todos y para todos. Kais FM, tu mejor compañía, de noche y de día. Kais FM, la radio de todos y para todos. Tu mejor compañía, de noche y de día. Kais FM, la radio de todos y para todos. Kais FM, tu mejor compañía, de noche y de día. Y de día. Kais FM, la radio de todos y para todos. Kais FM. Kais FM. Kais FM. Desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emitimos señal de paz, esperanza y amor. Kais FM Forever, la radio de todos. Desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emitimos señal de paz, esperanza y amor. Kais FM Forever, la radio de todos. Bienvenidos a la escuela, fuente de vida y verdad, donde aprendemos juntos en unidad. Con salud, hogar y familia en cada emisión, y momentos de oración que llenan el corazón. La escuela, tu espacio de sabiduría y fe, donde cada lección nos enseña a crecer. Temas que inspiran y guían con amor. La escuela te acompaña en cada fervor. La escuela, fuente de vida, nunca estás solo. Cada programa es un tesoro en cada coloquio, con oración y conocimiento siempre a tu lado. La escuela te ilumina en cada paso dado. La escuela, el programa que te guía y fortalece, donde la fe y el saber siempre crecen. Sintoniza y únete en esta misión. La escuela te espera con todo el corazón. La escuela te acompaña en cada paso dado. La escuela, el programa que te guía y fortalece, donde la fe y el saber siempre crecen. Sintoniza y únete en esta misión. La escuela te espera con todo el corazón. La escuela te acompaña en cada fervor. La escuela, fuente de vida, nunca estás solo. Cada programa es un tesoro en cada coloquio, con oración y conocimiento siempre a tu lado. La
escuela te ilumina en cada paso dado. Hola, ¿qué tal, oyentes de ChristFMRadio.com? Gracias por sintonizar este medio radial. Mil bendiciones para usted y definitivamente Dios al control de su vida. Bienvenidos a este su espacio, La Escuela con el patrocinio de la Fundación Christ que preside Edwin Durán. En la dirección de este programa, Nelson Molina. Quien les habla, Darwin Patiño. Y quiero agradecer a usted por su fiel sintonía, por acompañarnos en esta mañana y porque definitivamente nos agrada en gran manera que esté allí en nuestro medio. La Escuela es un programa que trae estudios bíblicos para bien de cada uno de nosotros, para el aprendizaje. Nuestro invitado del día de hoy es el pastor José Bustillo, para desarrollar una temática importante que ha titulado Mi Historia. ¡Qué glorioso encuentro! Y ya estará con nosotros Nelson Molina, el pastor Bustillo, para desarrollar esta importante temática. Pero antes de reproducir esta música especial, quiero invitarte para que dediques un espacio en oración a nuestro Padre Celestial. Porque el pastor Bustillo en este instante, con los buenos días, pastor Bustillo, va a elevar una oración al cielo. Muy buenos días, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, por la oportunidad de vida que nos concedes, un nuevo día para disfrutar de tus bendiciones. Te invitamos para que continúes con nosotros en la programación a desarrollarse aquí en la escuela. Que el poder de tu Santo Espíritu sea dirigiéndonos y guiándonos para aprender más de tu palabra. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor, y bienvenido. Gracias por aceptar la invitación a participar en este programa La Escuela, donde juntos aprendemos la voluntad de Dios. Esta canción titula Maranata. Acostumbramos a reproducirla siempre en este espacio y te invitamos para que estés atentos y compartas este programa con tus amigos, con tus amigas, con todos tus seres queridos y que podamos involucrarnos juntos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Maranata, Cristo viene. Estás escuchando Christ FM, la radio de todos. Anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados.
destino será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso Maranatha, Cristo viene, qué glorioso encuentro. Les decía hace un momento, está con nosotros en cabina Nelson Molina y el pastor José Bustillo para el desarrollo de esta importante temática de la mañana de hoy. Así que, adelante. Claro que sí. El transporte a veces se pone pesado y uno llega un poco tarde, pero aquí estamos. Mi historia, Pastor Bustillo, ¿no? Qué lindo título para un tema, mi historia. Así es, en la palabra de Dios nosotros vamos a encontrar siempre la oportunidad de vernos reflejados, porque bueno, el centro de la palabra de Dios es Jesús, su sacrificio, su muerte para nosotros. Y ahí estamos nosotros, ahí estamos vinculados directa e indirectamente. A veces uno dice, no, que indirectamente también. Sí, directa e indirectamente uno está vinculado. Pero sabes, Nelson, que uno a veces encuentra circunstancias, textos, historias bíblicas que uno dice, oye, me identifico. Ahí estoy identificado yo. Yo actué de esa manera. Le hago una pregunta. ¿Cuál? ¿Con cuál historia usted se identifica así, que dice, wow, esta historia me identifico? Con Moisés. Con Moisés. El gran líder. Sí, no tanto por el gran líder, sino porque Dios tenía un plan con Moisés y Moisés cometió un error y eso le costó tiempo. Wow, o sea que usted también cometió un error y le costó tiempo. Me costó tiempo. Para llegar al 16 ministerio. años. ¿Va a hablar de ese error también? No, hoy vamos a hablar de otra historia. pero okay. Sí, uno se identifica, claro, se siente identificado con varias cosas en la Biblia, pero uno a veces encuentra algo demasiado obvio. Por ejemplo, cuando Jesús oró en Juan 17, Jesús dice, no te pido solo por ellos, hablando de los discípulos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Ahí indirectamente está hablando de nosotros, sí. Los que hemos creído por la secuencia del estudio y de la enseñanza de la palabra del Señor de los apóstoles, luego de los padres de la iglesia y todo, y así sucesivamente hasta llegar a nuestros días. Y nosotros estamos ahí. Pastor, yo me identifico con Eliseo. ¿Con Eliseo? Sí. Ok. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy no vamos a hablar de eso. Sí, señor. Sí, el título mostraría o daría a entender que yo voy a hablar de mi historia, pero yo no voy a hablar de mi historia. Yo voy a hablar de una historia en donde cada uno de nosotros debemos mirarnos en ese espejo. Okay. Y encontrarnos con ese espejo y ver en qué parte de la historia estoy. ¿Sí? Esa historia se encuentra en Lucas capítulo 5. Vámonos a Lucas. Lo que se llama la pesca milagrosa. ¿Sí? Ahí en la pesca milagrosa hay un desarrollo histórico bien interesante. Dice la palabra del Señor, aconteció que estando él, o sea, hablando de Jesús directamente, junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahí hacemos un pare. ¿Qué significa Genezaret? ¿Has escuchado alguna vez la palabra Genezaret, su significado? Estudiando y escuchando a la gente que viaja, dice que cuando van allí, en realidad, como escribió el doctor Lucas, es un lago. Sí, no es un mar. No es un mar, correcto. Sí, señor. Y en algunos evangelios aparece como mar, pero en realidad es un lago. Dice que este lago es rico en peces, hay mucha pez allí, pero hay una frase muy, muy coloquial, muy popular que dice, para el que no conoce, cualquier parque es Disneylandia. Ok. Sí, sí no, yo no conozco. O sea, el que no ha viajado
En el caso bíblico, los Correcto. que no habían viajado, para ellos eso era un mar. Era un mar, correcto. ¿Sí? Pero para Lucas, que había viajado, que era un hombre ilustrado, un hombre de ciencia, Escribió él sabía cómo era. perfectamente que eso era un lago. Es un gran lago. Correcto. Algún día iremos por allá. Algún día, si el Señor lo permite, si no en el reino eterno, Amén. iremos a Plutón allá, todo eso por allá. Esos planetas que... Genezaret quiere decir el jardín de las riquezas. Wow. El jardín de las riquezas. Ahora, Genezaret es algo compartido, ¿no? Genezaret no solamente era el lago, sino era parte de la playa donde estaba ese lago. Es el mismo lago de Tiberíades, es el mismo mar de Galilea. Estamos hablando de lo mismo. De lo mismo. ¿Sí? Pero había una zona ahí que era una playa que tenía un gran espacio verde, muy bonito, muy fresco, al lado del lago, al lado del mar de Tiberíades. Y Jesús ahí hizo varias cosas. Por ejemplo, Jesús multiplicó los panes y los peces en ese lugar, donde sentó a la multitud. Ese era Genezaret. Era un lugar especial. Flavio Josefo, el historiador judío, dice que ese lugar tenía 10 meses al año producción de frutos, flores, todo, porque era un lugar muy rico, muy hermoso. Y las aguas eran ricos Y las en aguas, peces. correcto. Por Era muy productivo. Por eso Pedro iba a pescar allá. Exactamente. Entonces, Genezaret era el jardín de las riquezas. Y es bonito porque en ese lugar el Señor extraía una gran cantidad de mensajes para dárselos al pueblo. Extraía una riqueza de mensajes para decirle a las personas y enseñarles sobre el Evangelio. Usaba lo natural o lo conocido para enseñar traer lo desconocido. los mensajes del cielo, Del los cielo. desconocidos para ellos. Mucha gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios y dice que Jesús llega y vio 2 barcas. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Aquí podemos hacer otro pare. Te estoy tratando de resumir toda una semana de oración en 1 hora. Oiga, pastor, esa mañana ahí Pedro estaba triste, ¿no? Ahí hay un punto, Nelson. Cuando tú abres un restaurante y nadie va, Wow. no va ni un solo cliente. El día de la inauguración, ni un solo cliente, no vendiste ni una servilleta. La frustración le lleva a la persona a decir, ay, voy a ponerme a barrer. ¿Qué vas a barrer si nadie pasó, nadie llegó, nadie estuvo ahí? La frustración te lleva a hacer algo que va incluso en contra de la lógica, pero es tratando de tapar la frustración. Y ahí es donde entra Jesús. Correcto. Ellos estaban lavando las redes. ¿Por qué iban a lavar las redes si no habían pescado nada? ¿Sí? Bueno, ahí hay un punto de frustración, pero también hay un punto que nosotros vamos a encontrar, que dentro de lo natural del pescador, al lanzar la red, saca una gran cantidad de cosas que el mismo ser humano echa en el agua. Basura. ¿Sí? Hay en el mundo gente que literalmente lo único que ha sacado de la vida es basura. Intentando, sacan basura. Solamente sacan basura. Entonces llega una vida triste y una vida amargada y una vida sin Dios. Una vida tratando de hacer, se me viene a la mente la mujer que está junto al pozo. Tratando de buscar, tratando de encontrar felicidad. Sentido a la vida. Se entregaba a hombres y buscaba. Sacan basura. Y mucha gente que puede estarnos escuchando en este momento pueden sentir que sus intentos por salir adelante, sus intentos por ser feliz, sus intentos por lograr algo en la vida, lo único que han obtenido es basura. Y ahí es donde llega Jesús. Ahí donde él es especialista correcto. en cambiar esas Él circunstancias. llega donde las personas pueden estar sintiendo frustración, dolor, angustia, tristeza. Y llega ahí donde están los discípulos, donde estaban ellos lavando sus redes, y dice que entra en una de las barcas. Simón pudo haberse negado. Dijo, no, yo no estoy para eso ahora. Pero Jesús pudo haberse subido a la otra barca. Exacto. Pero él escogió la de Pedro. Él sabía cómo se Jesús sentía. escogió la de Pedro, así como Jesús escoge nuestra barca hoy. Amén. Y nos llama a nuestra vida. En la literatura, en la poesía, pues se asemeja la barca con nuestra vida.
Nuestra vida es como una barca que va por el mar y que se enfrenta a tormentas, se enfrenta a días de calma, se enfrenta a mareas altas, tempestades de viento, una cantidad de cosas. Nuestra vida es como una barca. Y esta barca, que era de Pedro, Jesús llega a la barca y le dice algo a Pedro. ¿Qué le dice? Entrando en una de las barcas, versículo 3, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Para enseñar la palabra. ¿Sabes, Nelson? Cuando Dios llega a nuestra vida, el Señor no llega con todo el batallón y con toda... A que nosotros 24 horas al día, como quizá hoy en día ya lo hacemos, ¿no? 24 horas al día nosotros le dedicamos al Señor y hablamos con Él, ¿no? Pero al principio no. Al principio el Señor te invita a través de una campaña, a través de un sermón, a través de algo que escuchaste. O sea, simplemente tu barca la apartas un poquito de la tierra. 1 hora, 45 minutos, o el tiempo que te sentaste a leer un libro que te regalaron, una revista, una literatura, un sermón que te mandaron, lo que sea. O sea, cualquier cosa de la manera como Dios llegó a tu vida. Es cuando Dios te dice que la apartes un poquito de la tierra. Interesante aplicación. Para Él comenzar a predicar, para Él comenzar a enseñar la palabra, para Él comenzar a enseñar el plan de salvación. Una vez que enseña la palabra, que da la explicación, que da la palabra, entonces dice, sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, versículo 4, dijo a Simón, boga mar adentro. O sea, ya no es un poquito, ya no a la parte es un poquito de la tierra. Ahora ve más allá, ve más a lo profundo, ves allá aguas más profundas. Y a medida que uno va conociendo la palabra de Dios, cuando uno va conociendo la enseñanza bíblica, tú comienzas como a experimentar un deseo de saber más. Y comienzas a profundizar en el conocimiento de la palabra, comienzas a estudiar más. Yo recuerdo que, bueno, yo conozco la iglesia desde los 4 años más o menos. ¡Qué bendición! Cuando mis padres vienen de Cartagena, llegan a Barranquilla y en Barranquilla está mi tía Olga Sofía Escayón, que es adventista hace muchos años. Debe estar conectada, la saludamos. y comenzamos a asistir a la iglesia. Se bautiza mi papá, se bautiza mi mamá, se bautiza mi hermano mayor. Yo estaba muy pequeño. Pero ocurre algo en la familia en donde mis padres se separan y obviamente ninguno volvemos más a la iglesia. ¿Cuándo retorno yo a la iglesia? A los 19 años. Cuando a media cuadra donde yo trabajaba, mi tía Olga Sofía me dice, José, ahí a media cuadra donde tú estás trabajando va a haber una campaña. Apocalipsis 2000, Hotel Country Norte, año 1999. Con Alberto Lascarro, campaña evangelística. Estaba de potente. Profecía. Sí. Y yo digo, bueno, salgo de aquí de trabajar, llego, como algo y me siento. Y me sentaba en la primera barca de Nelson. En la primera silla me sentaba allá. Porque yo llegué, trabajaba a media cuadra. Yo salía a las 5:30, 6 de la tarde. Y la campaña era a las 7. Claro, llegaba casi 1 hora antes. Ahí me sentaba. Muchas veces me senté ahí y cuando llegó Alberto se sentaba a hablar conmigo. Yo no lo conocía. Sí. Y hablábamos. Ahí nos hicimos muy buenos amigos. Y comencé a conocer. Mi tía compró los cassettes de esa campaña. Y yo, después de la campaña, pues comencé a recordar una cantidad de cosas que yo había conocido siendo niño. Yo llegaba de trabajar y me sentaba y colocaba el cassette. Y me sentaba con una libreta a escribir. Escuché nuevamente, que ya lo había escuchado en vivo en la campaña, pero en el cassette lo escuché nuevamente, hablaba sobre la fe de Jesús y el estudio bíblico. Y yo le dije a mi tía, ¿tú tienes fe de Jesús? Sí, aquí tengo, regálame una. Y me la regaló y yo me la hice yo mismo. Comencé a llenarla y me hice la fe de Jesús. Comenzó a alejar la barca un poco de la tierra. Porque comencé a sentir el deseo de conocer más, de estudiar más, ¿sí? Y conocer más sobre lo que la Biblia enseña. Y cuando terminé la fe de Jesús, yo dije, vamos a meternos por el lado de lo que enseñó Alberto. Profecía. Y comencé a meterme en ese cuento que tú sabes perfectamente lo que estamos hablando. Y el Señor comenzó a mostrar y a mostrar. Y yo sentía que cada día yo quería bucear más. Meterme más allá. ¿Sí? Ese es un contexto que uno puede utilizar. Sí. El otro contexto es que el Señor, después de que te enseña el plan de salvación, te dice, bautízate. Ve allá, a lo profundo. Entra una relación más profunda conmigo. ¿Sí? Y nosotros tomamos la decisión y nos bautizamos. Van adentro.
Pero entonces, versículo 5. Sí. Cuando el Señor le dice a Pedro que eche la red, que bogue mar adentro, Pedro responde. Automáticamente surge el ser humano, ¿no? La experiencia. La experiencia natural del ser humano. Pescador Señor, de pero ¿cómo experiencia. así? ¿Cómo así? No, Señor, pero es que tú sabes que comienzan es que, ahora estamos en esta semana en campaña. Y normalmente cuando se está en campaña, pues uno siempre hace los temas de llamados para tomar decisiones. Precisamente anoche estábamos visitando unas personas para decisiones. Y la frase es que, no, pero es que no estoy preparado, yo todavía no conozco, o ya yo conocí, pero es que tengo algunos asuntos que arreglar. Eso me lo dijeron anoche. Una persona que conoce hace mucho tiempo de la iglesia, fue bautizado hace muchos años y se alejó, Sí. y está volviendo y se le hizo el llamado directamente. No, pero es que tengo algunos asuntos que arreglar. Entonces, el ser humano siempre surge, la lógica humana siempre surge en este tema. Y dice, respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero ahí entra la obra del Espíritu Santo. Pero en tu nombre echaré la red. Extraordinario, ¿no? En tu nombre lo haré. Hermoso. O sea, el Señor hace una labor ahí que rompe la barrera del es que. Rompe la barrera de es que. No, es que. No, el Señor lo rompe. Señor, en tu nombre yo echaré la red. Nota que, dicho sea de paso, Pedro no era discípulo de Jesús. Ahí todavía Ahí no. todavía no era discípulo de Jesús. Apenas lo estaba medio conociendo. Había escuchado algo. Y dicho sea de paso, aquí le dice maestro. Maestro. Él por un momento percibe que la palabra de Cristo tiene poder. Sí. Que enseña Porque había muy- escuchado. Pedro había escuchado que Jesús había hecho milagros. Sí. Y él le dice, Señor, le dice, maestro, toda la noche hemos estado, pero en tu nombre, porque tú lo dijiste, y en el nombre tuyo voy a hacerlo. Claro. Pero para Pedro Jesús era un maestro. Nada más. Ahora, la palabra que aparece aquí no es didáscalos, que es la palabra griega para maestro, para profesor, el que enseña, ¿no? Ese es epistatas. La palabra epistatas en griego es el maestro de obra, el capataz, ¿sí? Para Pedro en ese momento Jesús era una persona que tenía una cierta autoridad, pero no lo suficiente como para... Pero él le reconoce. Ahora, Pedro está hablando en el lenguaje de él. ¿Por Sí. qué? Porque Pedro, su hermano, su papá tenían un negocio de barcos y de pesca, ¿sí? Claro. Y en eso existía una persona que era el capataz, que era siempre en estos tipos de negocios hay un empleado, un siervo que está por encima de los demás siervos, que es lo que nosotros conocemos como maestro de obra o capataz. Todo. Pedro conocía eso. Para Pedro Jesús era eso. Era eso. Alguien que tenía una cierta autoridad. Y él incluso le dice, eso es ilógico, pero vamos a hacerlo. Porque tú lo dijiste, vamos a hacerlo. Porque él ya había escuchado que Jesús había hecho milagros. Sí. Echa la red. Versículo 5 le da el y es que. Versículo 6, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Milagro portentoso. Milagro. Espectacular. ¿Qué hubiese pasado si Pedro, número uno, no sigue la instrucción del Espíritu Santo de echar la red? No hubiese sacado peces. No hubiese recibido bendición. Número 2, cuando echa la red y saca todos esos peces, ¿qué hubiese pasado si Pedro dice, me arreglé el día? Voy a vender todos estos peces. Todo esto es mío. Dinero para mi familia. Arreglado. Se me arregló el negocio aquí. Estuviéramos hablando, Nelson, de alguien que pudo haber llegado a ser, pero terminó ahogado. Como el joven rico. Como el joven rico. Terminó, ¿por qué? Porque llenaron ambas barcas, 2 barcas iguales. Y vendiendo todos esos peces daba un buen dinero. Claro. Ahora, ponle tú que a una barca de esa le caben 50 kilos de pescado. Un ejemplo aquí todo loco que yo se me ocurre. 50 kilos a una barca llena. Si Pedro hubiese querido sacar todo eso y llenar solamente su barca,
Estamos hablando que llenaron ambas barcas. Quiere decir que en este ejemplo loco, 50 y 50, ¿cómo iba a meter Pedro 100 kilos en una sola barca? No iba a poder hacerlo. Se iba a hundir, se le iba a romper la red, se le iba a partir la barca, se iba a hundir la barca y hasta se hubiese ahogado Pedro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hizo lo que el Señor quería, pero él se dejó usar por el Espíritu Santo. Así es. Hizo lo que el Señor mandó, hizo lo que el Señor le indicó, echó la red, sacó los peces y cuando vio la bendición, repitió lo que el Señor le dijo a Abraham. Te bendeciré y será bendición. Amén. Ahí entonces Pedro saca la red y comienza, ¡ey! Corran, vengan para acá que aquí lo que hay es bendición. Amén. ¿Qué es lo que hace uno cuando uno recibe la bendición del Señor, cuando uno conoce el Evangelio? Hay que compartir esa bendición. Compartirlo, pero compartirlo diciendo al otro lo que Jesús hizo por mí. Muchas veces nosotros cometemos el error, Nelson, de decir, es que yo ahora soy cristiano y mira cómo estoy. Mira lo que he logrado. Mira, no, eso no es testimonio. Testimonio es decir lo que Dios ha hecho por mí. Y lo más grande que Dios ha hecho por nosotros es que dio su vida. Esa es la buena nueva. Ese es el evangelio. Lo que Dios hizo por mí, lo que Jesús hizo por mí. Y ser usado por Dios como instrumento para llevar esa bendición Para llevar a esa otros. bendición a otros. Así lo hizo Pedro. Así lo hizo. Llamó a los otros, hey, vengan, y llegaron, llenaron ambas barcas. De tal manera que se rompían, totalmente llenos. Versículo 8, y aquí hay un punto clave en donde nosotros necesitamos evaluar. Sí. Uno en toda la historia necesita evaluar dónde está. ¿Sí? ¿Dónde estoy yo en esa historia? ¿Será que Jesús ya llegó a donde yo estaba? ¿Será que yo estoy lavando redes? ¿Será que ya Jesús entró en mi barca y pidió que la apartara de la tierra un poco? Como muchos de los que quizás están hoy en día escuchando las campañas. Decidieron no quedarse viendo reality ni novela ni nada de eso, sino ir a la campaña a escuchar la palabra del Señor. Apartaron de la tierra un poco la barca. La barca. O de pronto ya el Señor nos ha hablado y nos ha dicho y nos dice boga mar adentro, y estamos en ese proceso, ¿sí? O estamos yendo más adentro y sacando. Todos nosotros hemos sacado peces. Sí. Hemos recibido bendiciones, muchas bendiciones. Ahora, ¿qué estamos haciendo con esos peces? Llamar a los otros, decirle, vengan. Dicho sea de paso, Nelson, Sí. Pedro no era discípulo de Jesús. Y cuando Jesús llega, Pedro le presta la barca. Ya estaba siendo instrumento de bendición para las demás personas, para que Jesús predicara, sin ser discípulo y sin ser nada. Y mucha gente dice, es que yo no sirvo para nada. Es que yo no sé qué hacer. No, el Señor nos utiliza como Él quiere y de 1500 maneras posibles. Solo tenemos que estar disponibles para Él. Disponibles, totalmente disponibles. Pedro prestó su barca y Jesús le predicó a la multitud desde la barca de Pedro. Y Pedro todavía no era discípulo. Pero aquí ya mandó el mensaje, vengan, acá lo que hay es peces. Y llega el versículo 8. Al ver esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. En el versículo 5, maestro. Acá. Pero acá le dice Señor. El término griego aquí es kurios. Kurios es el concepto de la deidad, de Dios, que viene del Antiguo Testamento, de allá de Éxodo 3, del gran yo soy, el yo soy, ¿sí? El Señor, ese Señor dueño, ese Señor creador, ese Señor que en sí tiene vida en sí mismo. Ese es el concepto de kurios que solamente Nelson, solamente en el Nuevo Testamento se le aplicaba a Jesús. O sea, ahí Pedro reconoce a Jesús que como... Él es el Hijo de Dios. Amén. Que Él es Dios. Pedro ahí está diciendo, tú eres Dios, apártate de mí porque yo soy pecador y tú eres Dios. Y linda esa sinceridad de Pedro. Espectacular. Pedro, un hombre sencillo. Me hace ir a Lucas, donde el Señor dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Y Pedro en ese momento experimenta una transformación en su manera de pensar. Sí. Todavía tenía carácter malo, todavía era iracundo, todo. Pero ya el Espíritu Santo comenzó a trabajar en él.
Comenzó a trabajar en él, en que un extraño se subió a la barca de él. Sí, porque la transformación de nuestro carácter es todo un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Un proceso que tiene que ver con el plan educativo. ¿Sí? Y la sierva del Señor lo dice claramente. La educación, nuestro proceso educativo es un proceso que va de la cuna a la tumba y trasciende hasta la eternidad. Porque el libro de la educación dice que aún en el reino de los cielos seguiremos estudiando sobre el amor de Dios. Amén. Entonces, es un proceso. Es un proceso. Pedro inició un proceso cuando Jesús llegó. Ya él había escuchado, pero cuando lo vio que se le subió en la barca. El Pedro normal lo hubiese bajado con la espada. ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué quieres hacer con mi barca? Pero no, el Espíritu Santo está trabajando en él. Sí. Permitió que subiera. Jesús le da una orden y la cumple. Trae a las otras personas y cuando él se da cuenta delante de quién está, cae de rodillas. Y le dice, Curios, Señor, apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador. Y se abre completamente. Señor, yo te necesito, soy pecador. Tú eres Dios, yo soy pecador. Yo no soy digno. Yo no soy digno de estar ni siquiera delante de ti. Así es. Y el Señor lo llamó y le dijo, tranquilo, a partir de hoy serás pescador de hombres. Viene el llamado. Viene el llamado potente. Cuando Jesús llega a tu vida, Él te llama. Total. Para una misión. Y nos invita a que nosotros seamos partícipes de esa misión y que esta historia se vuelva un ciclo para las demás personas. Sí, porque ahora ya... Comienza conmigo. Correcto, comienza conmigo. Cuando y ahora lo transmito a otro, yo me convierto en aquel que lleva a Jesús a la orilla de la barca donde está el otro. sí. ¿Sí? Para que el otro conozca de Jesús y entre en la barca del otro. Y comienza el ciclo Y comienza el ciclo en esa otra persona. Y esa persona así sucesivamente también se convierta ¿sí? en otro instrumento. Correcto. Entonces, es como la semilla de maíz. ¿Sí? Una sola semillita, ¿cuántas plantas salen? Sale una planta. Pero de esa planta, ¿cuántas mazorcas sacan? De esas mazorcas, ¿cuántos granos salen? Y entonces, en esa sola semilla, potencialmente, ¿cuántas plantas con semillas hay? Muchísimas. Estamos hablando de millones, Nelson. Sí. Millones. Esa es la obra del Evangelio. Donde una sola persona, donde recibe el Evangelio y permite que el Señor transforme mi corazón, permite que el Señor transforme mi manera de pensar, quite de pronto esas barreras que hay ahí, yo puedo ser potencialmente un instrumento que el Señor utilice para que millones puedan conocer. Amén. Para que millones puedan conocer. Esa es la invitación que el Señor nos hace a nosotros, que repitamos la misma historia dentro de los contextos particulares. Podemos decir, pastor, que también las personas que nos escuchan y que están allí por tomar la decisión de entregar su vida a Jesús, deben entender que el mismo Jesús que llamó a Pedro esa mañana allí en el lago de Genesaret es el mismo Cristo que está dispuesto a restaurarte cuando le fallas. Amén. Porque Amén. Pedro le falló y le falló feo al Y Señor. lo miró con misericordia. Pero Jesús lo miró con amor y le dio una segunda oportunidad. Y se le presentó en la playa otra vez. Otra vez, parece que como fue el inicio del llamado, así es El final rellamado. de la restauración. La restauración también fue en la playa y ya le preparó unos pescados y todo. Y es bonito esa historia, ¿no? Porque en Hechos 2 vemos, pastor, cómo se cumple el sueño de Cristo para con Pedro. Cuando él recibe el poder del Espíritu Santo, un Pedro Se convierte poderoso, en un poderoso predicador. Y en un solo sermón, dice la Biblia que 3,000. pescó 3,000 hombres para el reino. Y en de varios los... idiomas. Extraordinario. Es hermoso. O sea, el Sí. Señor hace unas labores impresionantes, unos milagros portentosos para que nos demos cuenta que podemos ser instrumentos. Y ahí, esa mañana, Cristo pasó a ser el tesoro en la vida de Pedro. Porque el verso 10 dice algo al final. Ellos dejaron pasó a ser lo más importante para su Pedro. vida. Sí, dejaron las redes y se fueron detrás de Jesús. Dejaron todas esas cantidades de peces. Me imagino esa multitud. Wow, cada uno llevó de un poquito para su casa. Correcto. Pero ya Pedro, no, lo esencial es Jesús. Ya no le importó peces, no le importó barca, no le importó nada. Se fue con Jesús. Y así pasa con nosotros. Así pastor. nos pasa a nosotros. Ahora, el Señor no nos está diciendo hoy que yo voy a dejar mi esposa, ya no soy, ya no.
El Señor quiere que yo entienda que Él tiene el paquete completo para mí. Amén. Me da la salvación, que es lo más importante. Me da el Espíritu Santo, que hace parte del proceso. Que lo equipa. Porque ahí está equipado. Para que yo en esta tierra, mientras voy a prepararme para el reino de los cielos, pueda ser un instrumento de Dios para que Amén. otras personas puedan conocerlo. ¿Sí? Pero sin dejar de ver el galardón, sin dejar de ver el reino de los cielos. Y yo pueda ser un instrumento aquí para que se siga repitiendo el ciclo. Para que mi historia, que está reflejada aquí en la pesca milagrosa, pueda ser la historia de otras personas y puedan encontrarse también con aquel que dio su vida para salvarnos. Amén. Y puedan encontrarse con ese Jesús Salvador. Y en toda esta bella historia que vemos aquí en Lucas 5, pastor, juega un papel muy importante la capacidad de decidir, porque Dios te extiende la salvación, te hace la invitación, pero Él respeta El libre qué albedrío. decisión toma cada persona. Correcto. Pero si tú analizas, todos son decisiones. Sí. Todas son decisiones. Jesús llega y encuentra una barca. Y decide entrar. Ahora Pedro podía tomar la decisión de decirle, te me bajas. Sí. Pedro, apártalo un poquito de la tierra. Puede decirle, tomar la decisión, no señor, tú me predicas desde ahí o si no, te bajas. No, él tomó la decisión de decir lo que Jesús le indicó. Jesús soltó la palabra, predicó la palabra y dio la enseñanza, boga mar adentro. Él pudo tomar la decisión. No, señor, es ilógico. No, es totalmente absurdo. Se pesca de noche, ya es de día, ya no pescamos nada. No, tomó la decisión de hacerlo, echar la red. Tenía que tomar una decisión. ¿Me quedo con los peces o los comparto? Pastor, mire, si uno se goza, es feliz, uno reflexionando en estas historias, imagínese qué gran bendición será llegar al reino de los cielos y poder ver esos personajes que uno lee aquí en la Biblia y contándonos directamente. Sí, directamente. Y ellos también preguntando a nosotros, cuéntame tu experiencia, Pastor Bustillo, cuéntame tu experiencia, ¿cómo fue que llegaste aquí? Por eso es que esta experiencia no le gana nada. Sí. La experiencia con el Señor no le gana nada. Y el apóstol Pablo tenía razón cuando decía ni lo alto, ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso el cielo comienza aquí. Así es. La vida eterna es conocer al Señor. Aquí. Y nosotros a través del conocimiento del Señor y de Cristo Jesús podemos experimentar la vida eterna desde ya. Desde ya. Qué hermosa historia, ¿no? Mi historia. Mi historia. ¿Algo más, pastor? Nelson, esta historia es una historia de decisiones. Sí. Finalmente, Pedro... Y esta historia la van a escuchar muchas personas. Así es. Finalmente, Pedro termina de sacar los peces junto con todas las personas que él llamó, sí, que eran los cercanos. Era su hermano, eran los cercanos. Juan, Jacobo. Todos los que estaban ahí, los cercanos a él. Y él compartió los peces con ellos. Sí. Finalmente, cuando obtiene lo que humanamente era lo que se esperaba, una gran cantidad de peces, el Señor lo llama a tomar una decisión. ¿Te quedas con estos peces o te vas conmigo a ser pescador de hombres? Y él tomó la decisión de irse con el Señor a ser pescador de hombres. La decisión más grande que nosotros podemos tomar en la vida es en quién vamos a creer. Pero no es que yo simplemente diga, sí, yo creo que yo tengo a Jesús en el corazón y ya yo puedo seguir viviendo mi vida. No. El Señor nos está llamando a tomar decisiones. Y la decisión más grande que yo puedo tomar es creer en el Señor Jesús y seguirlo, sin importar el resto. Así es. El Señor se encarga de quitar aquellas cosas que yo no debo tener. ¿Qué le puede decir a todas las personas que están escuchando exactamente este mensaje ahora? Que la mejor decisión, que a uno le han entregado el corazón la a Jesús. mejor decisión que pueden tomar en la vida es entregar completamente su corazón, su mente, su tiempo, todo al Señor, completamente al Señor. Y el Señor le llenará de gozo, amor, paz, paciencia, todos los frutos, el fruto del Espíritu será una realidad en nuestra vida. Y la palabra del Señor dice que de nosotros brotará una fuente de agua viva.
para vidas. Eso es una condición en donde no simplemente yo meto agua para llenarme, sino que de mí fluye, ¿sí? El Espíritu Santo comienza a trabajar a través de mí. Y esa es la mejor experiencia que puede haber en la vida. Sí. No hay nada que pueda superar eso. Ni la droga, ni la promiscuidad, ni las diversiones, ni las fiestas, ni el baile. Nada de eso puede llenar lo que el Señor puede llenar. Por eso el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida. Y la tengan en abundancia. Así que toma la decisión hoy. Tú que me estás escuchando, que nos estás viendo, toma la decisión hoy de entregar tu vida a Cristo Jesús completamente. Y el Señor no te va a defraudar, porque Él siempre da hasta que sobreabunde. Y pastor, hay personas que a veces comienzan la caminata con Jesús y en esa caminata tropiezan, resbalan, caen, como le pasó a Pedro, porque de pronto aquí no está expresado. Pero conocemos la historia de Pedro, que después de 3 años de andar con el Señor, Pedro seguía confiando más en sí mismo que en Cristo. Porque cuando Jesús le dijo, Pedro, esta noche vas a ser zarandeado, pero he rogado por ti que tu fe no falte. Él dijo, Señor, mira, yo soy Pedro. Y eran 3 años que había andado ya con Jesús. Lo que usted decía, que aunque él se entrega a Jesús allí, él en ese proceso tenía muchas cosas que dejar. Y una de ellas era que Pedro confiaba más en sí mismo, en su experiencia, en todo ese líder nato que él era. Y le dijo, Señor, yo no te voy a negar. Hasta mi vida daría por ti. Sí, y eso encierra una lección también muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, a veces desconocemos cosas que hay en nosotros que debemos dejar. Y Dios sí sabe cuáles son esas cosas. Y Él, gustoso, nos ayuda a cortarlas, a quitarlas de nuestra vida. Dice que esa noche o amanecida de jueves para viernes, Pedro lloró amargamente cuando negó al Señor finalmente. Se encontró cara a cara con su realidad. Con su realidad separada de Cristo, ¿no? Porque en otros acontecimientos de esos 3 años y medio que Pedro estuvo con Jesús, cuando él se conectaba con el Señor, era un instrumento de bendición y se sentía gozoso. Pero ahí está la lección para nosotros. Nosotros necesitamos seguir el mismo ciclo todo el tiempo. Y toqué esta parte, pastor, porque a veces tristemente vemos la vida de nuestros compañeros cristianos que comienzan, pero se quedan a mitad de camino. Porque se dan cuenta y dicen, no, esto no es para mí, yo nunca lo voy a lograr, lo he intentado de una, de otra manera, pero sigo con este feo carácter o esta situación. Pero aquí vemos que Pedro finalmente se rindió al Señor y Cristo pudo ver reflejado en él el sueño que tenía. Amén. Un pescador de hombres. Amén. Y aún así, después de haber predicado y después lleno del Espíritu Santo, y se bautizaron 3,000, continuaba con sus falencias. Se siguió equivocando, porque nosotros somos personas santos en construcción, correcto. Nosotros somos personas que seguimos un proceso, y en ese proceso, en cualquier instancia de ese proceso, nos podemos equivocar. A Pedro más adelante se equivocó y Pablo le tocó regañarlo porque él estaba judaizando. Así es. Y entonces ahí es una elección para nosotros. También. El apóstol Juan nos dice eso, ¿sí? Amados, os escribo para que no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. O sea, no va a ser que yo voy a ser perfecto ya. No, el mismo Pablo dice, no que yo yo la haya alcanzado. Prosigo a la meta. Es un proceso. Y si me caigo, sigo. Si me caigo, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Sigamos adelante. No desfallezcas porque te equivocas. No desfallezcas porque sientes que no puedes. No, el ser humano nunca va a poder. El que puede es Cristo. Por eso tenemos que aferrarnos a Cristo. Y el cielo está lleno. El cielo estará lleno de personas pecadores arrepentidos. No que nunca fallaron, sino que aunque fallaron, cayeron, aceptaron el perdón divino
Cristo les extendió la mano y le dijo, vamos de nuevo. Y ellos continuaron. Amén. El cielo estará lleno de personas así, como tú y como yo, que amamos a Jesús, pero que a veces fallamos, pero que estamos dispuestos a continuar. Pastor Bustillo, comenzamos con oración. Vamos a terminar con una oración. Amén. Oremos. Amén. Gracias, Padre, porque un día nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable y nos permite, Señor, experimentar el gozo de saber que vamos caminando contigo. No somos perfectos, pero en tu infinito amor y misericordia tú eres la perfección, que estás dispuesto a abrazarnos y hacernos justos por tus méritos. Por eso te pedimos, Señor, que pase lo que pase, siempre volvamos a ti. Amén. Repitamos el ciclo de la historia, volver cada vez más a tus pies y reconocerte como nuestro Señor, reconocerte como nuestro Salvador y seguir caminando, seguir adelante, seguir levantándonos cada día. Bendícenos, bendice a cada una de las personas que están escuchando, que están viendo este programa. Llena su corazón de paz y muéstrales tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Damos muchas gracias a Dios por este bello mensaje, mi historia, que hoy Dios nos ha traído a través del instrumento humano, el pastor José Bustillo. Pastor, muchísimas gracias por esa gran disposición que tiene de siempre estar aquí en la radio compartiendo el evangelio. Que Dios continúe bendiciendo su ministerio, su vida, su familia, y que esta hermosa obra que Dios comenzó en usted, Él la siga haciendo hasta el día final. Amén. Amén. Hasta que los cielos se abran y Cristo le dé la corona de la vida eterna. Amén. Con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor. Apreciado oyente, gracias, muchas gracias por el tiempo que aquí te conectas para juntos, ¿verdad?, reflexionar en la palabra de Dios, juntos seguir en esta caminata rumbo al reino de los cielos. Deseo que tengas un resto de día feliz, bendecido. Recuerda que este programa se hace con el patrocinio de la Fundación Christ, representada legalmente por Edwin Durán. En la dirección general y controles, Darwin Patiño. En la producción, Albenis Mercado. Te mando un grande abrazo a la distancia y nos vemos por aquí nuevamente en el programa La Escuela a las 10 para seguir aprendiendo la voluntad del Señor. Que la paz de Dios sea contigo. Amén. Y conocimiento siempre a tu lado. La escuela te ilumina en cada paso dado. La Escuela, un programa cargado de enseñanzas de salud, hogar y familia, estudio bíblico y momentos de oración. La Escuela, donde juntos aprendemos de la fuente de vida. Somos la estación de la bendición, compartiendo esperanza a tu corazón. Christ FM. Tu mejor compañía, de noche y de día. Christ FM. La radio de todos y para todos. Christ FM.